Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un programa, como saben, de Justicia TV, donde estudiantes de diferentes carreras y escuelas discuten las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impactan, por supuesto, en la vida de personas, de todas y de todos. El tema de hoy será la igualdad ante la ley, discriminación normativa, y para hablar de este tema nos acompañan María Huatla, de Derecho de la UNAM, Ana Horcasitas, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Iván Reyes, de Planeación y Políticas Públicas de la UAM, y Lisette Quilantán, de Filosofía de La Salle. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y el día de hoy estaremos platicando sobre la igualdad ante la ley. La Constitución, el sistema normativo, tiene una serie de principios muy grandes, muy antiguos, y uno de ellos definitivamente, quizás uno de los más importantes, es la igualdad ante la ley. Particularmente este tipo de principio lo vemos muy comúnmente reflejado en el sistema civil, en los códigos civiles, ya sea de carácter federal o en los de carácter local. En el caso que analizaremos el día de hoy, no es una excepción. El Estado es el Estado de Colima. Se da una modificación al Código Civil en donde se introduce un concepto llamados enlaces conyugales. Este concepto de enlaces conyugales va dirigido específicamente para personas homosexuales, a la par, por supuesto, de la existencia de la otra figura civil llamada matrimonio. Ante la reforma que se da en el Código Civil local del Estado de Colima, pues viene evidentemente una demanda de inconstitucionalidad en donde se pelea que esto es un acto sumamente discriminatorio, pues se diferencia a personas en dos figuras completamente distintas, derivado de su orientación sexual. Es un tema, me parece, como no solo de lo más importante en términos de trascendencia tal cual entre personas y en el reconocimiento de nuestras dignidades, sino también, digamos, en uno de los principios, como les comentaba hace un momento, más importantes de la ley, de la norma, que es el principio de igualdad. Para hablar de este tema tenemos un gran foro el día de hoy. Bienvenidas, compañeras y compañero. ¿Por qué no arrancamos contigo, Ana? Cuéntame un poco de la sentencia de la Corte. ¿Cuál es la evolución, digamos, de este caso desde la aprobación a la reforma del Código Civil de Colima y cómo termina la Corte y cuál fue su resolución? Bueno, la Corte realmente, la sentencia se hace porque se impugnaron algunos artículos del Código Civil, como ya lo había mencionado, de que diferenciaba el matrimonio, que es la unión de parejas de distinto sexo, y el enlace conyugal, que sería solo para personas del mismo sexo o de preferencias sexuales distintas. Entonces, esta persona impugna estas normas porque para él son discriminatorias, argumentando que pues están haciendo una distinción por sus preferencias sexuales, y así como le están haciendo la distinción, le están, pues, de cierta manera reteniendo o poniéndole como un alto a algunos de sus derechos por el hecho de que él no está contemplado. Si llegara a celebrar, por decir, el enlace conyugal, no sería matrimonio, sino sería enlace conyugal. Es por ello que esta persona impugna y la Corte resuelve a su favor, toda vez que, pues, como el legislador para el Código Civil lo estableció, pues sí le estaban lo estaban tomando de manera diferente a como lo manifiesta la Constitución, que dice que todos somos iguales. Muchas gracias, Ana. Lisette, cuéntame, ¿qué te llamó más la atención de la sentencia? ¿Qué tendrías que agregar de lo que nos acaba de comentar Ana? Pues que justamente se pone en tela de juicio la garantía de la igualdad de derechos y asimismo la igualdad de cumplir con la ley.
Entonces, esta sentencia nos abre los ojos frente a una situación que se presenta en un grupo minoritario o los grupos que son conocidos como minoritarios y que justamente actualmente están luchando por sus derechos. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que, si bien la ley debe ser justa, este criterio de justicia no se está cumpliendo. María, ahora sí que como buena abogada, platícame un poco sobre los conceptos subyacentes en este caso, que es igualdad y por el otro lado discriminación. ¿Cuáles son los fundamentos de ambos conceptos, digamos, bajo la lógica jurídica de teoría jurídica? Sí, bueno, la importancia jurídica que tiene esta sentencia fue que todo va en acorde al interés que tenía esta persona de presentar o no el amparo. Es decir, el juzgado de distrito nos dice y resuelve que esta persona no tiene interés jurídico. ¿Pero por qué habla de un interés jurídico? Pues porque dice que es la norma que se impugna, es una norma heteroaplicativa. Esto quiere decir que necesita un acto en concreto para que pueda afectar su esfera jurídica. Sin embargo, ¿qué nos dice la Corte? Que no, que sí existe interés, obviamente no jurídico, sino legítimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de normas autoaplicativas que causan una afectación en la persona, incluso sin un acto de aplicación concreto y solo por su entrada en vigor. ¿Esto por qué? Porque lo que está haciendo estas normas del Código Civil que se reformaron de acuerdo a los decretos 155 y 142 es que está dividiendo, está segregando y está haciendo un régimen diferenciado de dos tipos de personas. O sea, realmente nosotros sabemos que las personas somos personas y ya, pero ¿qué hizo? Que diferenció a las personas que tienen preferencias por hombre y mujer y personas que tienen preferencias a su mismo sexo, es decir, las personas homosexuales. Está estigmatizando a estas personas y eso da paso a que tengan un interés legítimo. ¿Y por qué? Porque está afectando su derecho de igualdad y su derecho a no discriminación con este actuar en sí el juzgado de distrito, porque es el que no quiere darle la protección de la justicia de la Unión a este quejoso. Ahora, ¿por qué está afectando el principio de igualdad y no discriminación? Igualdad, porque todas las personas, de acuerdo al artículo primero, somos iguales, ¿no? No importa nuestro color de piel, no importa nuestras preferencias sexuales. En este punto, lo que está haciendo la norma es separar a las personas por sus preferencias sexuales, metiéndonos en una categoría sospechosa que debemos analizar, pues está vulnerando sus derechos humanos. Ahora, no discriminación, porque sabemos que estas personas, este grupo de personas, han tenido a lo largo de la historia muchas afectaciones en todos los ámbitos. No solo es que haya discriminación, sino lo que lleva esa discriminación. ¿A qué voy? Que si tú estás discriminando a estas personas, eso les va a afectar en muchos ámbitos de su vida. En este preciso caso, está afectando la libertad de decidir con quién compartir su vida y los derechos que vienen de esa libertad. Muchísimas gracias. Iván, cuéntame tus primeras impresiones sobre la resolución de la Corte y el caso en sí mismo. A mí hay algo que me llama la atención del caso y es el tema legislativo. Me parece que ahí hay un problema profundo en cuanto a las agendas que los legisladores defienden al momento de hacer las leyes. Me parece que hoy en día estamos en un momento coyuntural de hacer una revisión de quiénes son los que nos representan en estos órganos y a partir de ahí ver qué tipo de valores y qué tipo de percepción tienen sobre estos problemas, porque es un problema público el hecho de discriminar a un sector de la población por sus preferencias sexuales. Me parece que en este caso en particular podemos observar cómo a partir de una percepción cultural y tradicional e incluso hasta religiosa, podemos incluir el tema, crean leyes que discriminan a un sector de la población. Me parece que eso es un tema importante, ¿no? Revisar el tema legislativo y revisar el tema de las agendas, sobre todo hoy, en día en que estamos en un momento coyuntural, se vienen elecciones, hay que revisar por quiénes votamos, quiénes nos van a representar en esos órganos. Gracias, Iván. Ana, cuéntame, la sentencia habla, digamos, sobre ciertos tipos de discriminación que pueden existir dentro del proceso legislativo, reglamentario y demás.
habla sobre tipos de discriminación tácita y otros que pueden ser expresa. En este caso hace una afirmación que es una discriminación expresa el hecho de crear dos figuras completamente distintas para un grupo de personas, vaya, o sea, en este caso hay una discriminación completamente expresa. Platícame un poco más sobre el análisis que hace la Corte al respecto y por qué sí es discriminación el hecho de que existan estas dos figuras, digamos, dependiendo la orientación sexual de cierta persona. Ok, según la Corte, este tipo de discriminación es expresa, como ya lo he mencionado, porque están en el matrimonio para personas de distintos sexos y para personas del mismo sexo, finalmente es la misma situación que se genera. O sea, así como las personas del mismo sexo pueden lleva a cabo, al celebrar el matrimonio, tienen derechos y obligaciones que cumplir, las personas del mismo sexo es la misma situación. Entonces, claramente se está viendo que por el hecho de que sean de preferencias sexuales distintas, o en este caso que sean del mismo sexo, se les está haciendo la distinción a enlace conyugal en vez de matrimonio, cuando bien pudo ser la persona que sea, independientemente de su sexo, como lo manifiesta el artículo 1 de la Constitución, pues se puede celebrar el matrimonio. Entonces, lo que está claro ahí es que le está haciendo una distinción en base a su preferencia sexual. Entonces, es por eso que la discriminación pues es clara, es expresa. María, ¿hay alguien, digamos, bueno, en general, es una pregunta en general, ¿hay alguien de entrada que esté en desacuerdo, ya sea con la resolución en sí misma o con alguno de los argumentos propuestos por la Corte? ¿Puedo tomar la palabra? Claro, por supuesto, María, Claro. adelante. Yo pienso que el fin que persiguió la Corte, es decir, la no discriminación y la igualdad entre las personas, es como la Corte manifiesta que no va a tener tolerancia acerca de que alguna norma discrimine a alguna persona, toda vez que estamos ya en un tiempo donde todos los derechos de la minoría se están haciendo valer. Ahora, jurídicamente, yo pienso, y esta es mi opinión personal, que le está dando un poco efectos generales al amparo. Yo sé que existen tesis aisladas y jurisprudenciales que hablan sobre esta parte de estigmatización de la norma, ¿no? Esta parte de interés jurídico porque te está afectando, está haciendo un juicio de valor negativo, es decir, en este punto a las personas que tienen preferencias sexuales de su mismo sexo. También tenemos que entrar a esta categoría sospechosa del primero constitucional y tenemos el tercer requisito que nos pide la tesis, ¿no? Que es que esté dentro de su ámbito de aplicación. Sin embargo, yo siento que si la persona hubiera acudido al amparo porque él que quería casar o quería adoptar y en base a este enlace conyugal diferenciado del matrimonio no hubiera podido acceder a los mismos derechos del matrimonio, entonces estoy de acuerdo en que existe una afectación directa en su esfera jurídica y entonces ahí se tiene que reparar el daño y se tiene que declarar de inconstitucional. No digo que no sea inconstitucional la norma que nos dice la Corte que es inconstitucional. Lo que yo quiero decir es que está dando un poco de efectos generales al resolver esta sentencia. No estoy en desacuerdo porque entiendo que atiende a un fin más grande. Como vemos a lo largo de la historia, estas personas han sufrido mucho y les han degradado los derechos como si fuera un beneficio exclusivo de personas que se integran al grupo de la mayoría, ¿no? Y por eso la Corte nos dice esta doctrina norteamericana y gracias a la maestría que estudié, pues conozco muy bien la doctrina que aboca la Corte, es decir, los casos de Dred Scott versus Stanford, el caso que creó esta doctrina de separados pero iguales de Plessy versus Ferguson y todas estas doctrinas, las entiendo y las comprendo y creo que el fin a la que quiere llegar la Corte es muy bueno, ¿no? No tolerancia a la discriminación. Sin embargo, si nos vamos a técnica jurídica, creo que sí podría estar dando un poco de efectos generales al amparo. Muchas gracias, María Lisset. ¿Qué opinas con respecto a esto? Digamos, el fin que se le podría estar dando
a la resolución con base en lo que acaba de comentar María hace un momento? Claro, el comentario de María me dejó pensando un poco sobre realmente cómo estamos garantizando que las leyes sean justas, porque bien lo decía Kelsen, quizá las leyes no son injustas, sino quienes las promulgan sean los injustos. Entonces, ¿dónde debería surgir la garantía del cumplimiento de la ley? Y no solo el cumplimiento de la ley, sino este cumplimiento a la igualdad ante la ley. Y la resolución evidentemente persigue un fin más grande, que no es solo brindar derechos a los grupos minoritarios, sino vernos como iguales, porque cuando empezamos a hablar de grupos minoritarios o empezamos a etiquetarnos o a segmentarnos, ya nos estamos estigmatizando, nos estamos separando y es evidente que se está haciendo una diferencia. Y hay que tomar en cuenta también la conceptualización que hay que hacer, que estamos hablando de principios de diferencia y principios de desigualdad. Hay que entender que evidentemente no son lo mismo y que para este caso habría que aplicar la conceptualización. Iván, hace un momento comentabas, digamos, la importancia de los órganos legislativos y su actuar. En nuestra configuración republicana, federal, democrática, etcétera, al final del día, los órganos legislativos tienen la capacidad de reformar y de modificar leyes. Ellos son electos en función de ciertas mayorías aprobadas por el electorado, un voto popular, etcétera, que al final da una representación de cierta sociedad ante esas cámaras para realizar reformas. Por supuesto, para eso existe también siempre el Poder Judicial, que es el poder equilibrador, que es el que pone límites, digamos, de acuerdo a la Carta Magna y en nuestro caso mexicano y muchas otras naciones más, también en términos del bloque constitucional que incorpora pues, la normativa internacional, es decir, acuerdos y demás de carácter internacional. Ahora, realmente válido, o más bien cierta sociedad puede ser más conservadora o más liberal en algún sentido. Quizás en este caso, per se, pues el organismo legislativo del Estado en cuestión, pues es más conservador en su actuar, que al final del día lo que te diría la teoría, pues es que ellos tienen un mandato de representación con el cual tienen una legitimación para hablar y para hacer, digamos, este tipo de reformas. ¿Qué reflexiones tienes en torno a esto, digamos, la legitimidad que deviene el voto popular de los legisladores y legisladoras que aprobaron ciertas reformas? Evidentemente, pues quienes están a cargo de tomar este tipo de decisiones están representando un sector de la sociedad. Claro, como tú comentas, hay una parte de la sociedad que es mucho más conservadora. De hecho, es muy marcado, ¿no? En el caso mexicano, la Ciudad de México se ha caracterizado cada vez más por ser progresista, a diferencia de otros estados, ¿no? Yo lo que creo en ese sentido es, evidentemente, el carácter republicano de nuestro país no siempre se basa no solamente se basa en las facultades adscritas, ¿no? Legalmente, sino en esta influencia que tiene un poder sobre otro y la capacidad que tienen en influir. Entonces, por supuesto que este tipo de sanciones me parece que benefician o tienen un beneficio político para aquellos que representan a este sector de la sociedad mucho más conservador, ¿no? Ese es como un primer panorama, ¿no? Claro que representan a un sector más conservador. Esta decisión está en ese orden. La otra cuestión que sí quisiera comentar es un ejemplo que sucedió hace unos años, en el 2017, me parece, 2016-2017, cuando el presidente de la República mandó una propuesta legislativa para reconocer el matrimonio igualitario y que hubo un debate bastante denso sobre el caso y que al final pues se notó dónde estaba esa parte conservadora, ¿no? En el cuerpo legislativo. Este es el ejemplo perfecto, me parece que ese caso del 2016-2017 es el ejemplo perfecto de cómo, a pesar del modelo republicano, no existe una incidencia del poder político entre un poder y otro. Y esto puede llevar a que ciertas decisiones
tomen un rumbo u otro. ¿En qué sentido lo digo? Obviamente esta era una propuesta mucho más conservadora, perdón, mucho más progresista, y en el órgano legislativo se estaba poniendo ciertas trabas, o el debate iba encaminado a no dejarlo pasar por un sentimiento mucho más conservador. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que revisar muy bien en el caso republicano, pues quienes nos representan, a quienes tenemos capacidad de elegir para que nos representen. Y por otro lado, pues en la cuestión de la legitimidad, pues es un problema que siempre ha tenido el Estado contemporáneo, ¿no? La cuestión de la legitimidad. Ya estamos sobre el tiempo, entonces vámonos rapidísimo a un corte, Iván, y ahorita justamente regresamos al corte para que nos platiques de la legitimidad, que dependiendo cada uno de los poderes, su punto, su fuente de legitimidad es completamente distinta, y me parece un tema como muy interesante que sí tenemos que ahondar en él y platicar ahora sí que todas y todos. No le cambien, regresamos en un momento, estamos en Derecho a Disentir, platicando sobre la igualdad ante la ley, en este caso el Código Civil del Estado de Colima, que hace una diferencia entre matrimonio y enlaces conyugales en función de parejas de distintos sexos o parejas del mismo sexo. Ahorita regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, la igualdad ante la ley. El caso, una modificación que se dio en 2014 en el Código Civil del Estado de Colima, que creaba una nueva figura dentro del mundo civil llamada enlaces conyugales para personas del mismo sexo. Evidentemente esto resultado discriminatorio a la luz de que existía otra figura en el mismo sentido de parejas, simplemente que parejas de distintos sexos, que lo conocemos todos, llamados matrimonio. Lo que estamos platicando el día de hoy es precisamente sobre la falta de igualdad que hay al crear dos figuras para una misma situación, para un mismo hecho, en este caso derivado de orientación sexual, justamente sobre este tipo de reformas que pueden aplicar o que aplican cotidianamente, ya sea en el ámbito federal, a través de nuestros representantes federales, dígase diputados o senadores, o en el ámbito local, a través de los congresos locales, de dónde viene la legitimidad de estos órganos, de estos representantes para hacer dichas modificaciones en uno u en otro sentido. Nos platicabas, Iván, justo antes de irnos al corte, sobre la legitimidad que tiene el cuerpo legislativo. Te escucho y por favor cuéntanos. Sí, bueno, no solamente en el cuerpo legislativo, me parece que hoy en la cuestión en general del Estado, el problema de la legitimidad que enfrenta hoy el Estado, pues es parte de este tipo de sucesos en donde la representación queda entredicha. Hoy en día no podemos imaginar a un Estado que persiga causas injustas políticamente incorrectas, ¿no? Me parece que ahí hay como una cuestión muy contemporánea, sobre todo en la última década, la transformación o la orientación hacia donde va la política mucho más progresista, y en América Latina se ha subrayado con mayor fuerza, pues nos lleva a pensar en que los estados, la cuestión de la legitimidad de los estados, también tiene que partir de un problema de una visión de representatividad, y la representatividad no nada más se da en las mayorías, se da en las minorías. Y este caso en específico nos da panorama de que no siempre las minorías están bien representadas, o que no siempre las minorías y las leyes las leyes se aplican de manera justa a las minorías. Entonces me parece que más allá de pensar además en la cuestión legislativa de quienes nos representan, me parece que en general el Estado tiene una responsabilidad de representar, tiene una cuestión de administrar, tiene una cuestión de legislar, y tiene una responsabilidad de hacer valer las leyes de manera justa y de crearlas de manera justa. Entonces, me parece que a partir de ahí podríamos empezar a pensar en que la legitimidad que tiene hoy en día el Estado se pueda hacer valer. Yo creo que a pesar de los grandes avances, y esta resolución que dio la Corte es un gran avance, debemos empezar a pensar también en otro tipo de circunstancias en donde a veces las leyes se crean y se aplican de manera injusta.
Totalmente. Me parece que, o sea, sin duda lo deseable puede ser la justicia, tanto en la creación como en la aplicación de las normas, eso definitivamente. Sin embargo, dado, y por eso hablaba de legitimidad en función de los cuerpos, porque cada cuerpo tiene una legitimidad completamente distinta. El legislativo y el ejecutivo tienen una legitimidad mucho más similar en el sentido en que es un voto popular expresado en las urnas que se traduce precisamente en ese mandato para ocupar cierto cargo. En el caso del Poder Judicial, hablando de los tres poderes de la Unión, los clásicos tres poderes de la Unión, obviamente, es distinto, su naturaleza es distinta, su legitimidad es una legitimidad de profesionalismo, de confianza, de tecnicidad, porque al final el órgano legislativo, y pues ahora sí que en seguimiento a lo que tú comentabas, el órgano legislativo generalmente tenderá a ser un poder mayoritario y así está dispuesto para hacerlo. En el caso del judicial, generalmente es visto como un poder precisamente contramayoritario, porque su deber es velar por los intereses de la Constitución, no importando así lo que pudiese ser una llamada tiranía de las mayorías. Esta mayoría nunca podrá exceder lo que dice el texto constitucional, lo que dice el bloque de constitucionalidad incorporando la Constitución y demás tratados internacionales, etcétera. Entonces, son distintos los elementos de legitimidad que tiene el Estado en función de sus cuerpos y eso es bien importante recordarlo porque si bien un órgano como el legislativo puede tener la legitimidad de hacer una reforma de esta índole, para eso afortunadamente contamos con un poder judicial que, por eso digo que es contramayoritario, a pesar de una decisión mayoritaria, puede poner un límite y decir, oye, compadre, acá te estás excediendo, realmente esto es algo discriminatorio, no obedece a la igualdad de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí en donde encontramos pues, lo que llaman este sistema de contrapesos dentro de nuestro sistema democrático republicano en nuestro país. Lisette, cuéntame un poquito, ¿tienes algunos comentarios con respecto a lo que nos ha comentado Iván? ¿Algo que quieras añadir? Sí, me gustaría añadir justamente algo sobre el tema de la legitimidad. Si bien las leyes se legitiman en nuestros códigos, como tal lo es la Constitución, también recae su legitimación en una cuestión cultural y bien aplica en este caso, ¿no? Hablamos de una cultura en México sobre el machismo y es un rechazo que se refleja justamente hacia el grupo o hacia las personas homosexuales, el grupo LGBT, y que tiene mucho que ver también con esta cuestión de la educación que se ha impartido en cuanto a la aceptación a estos grupos, que también se ha ido aceptando, cómo se vive justamente de manera cultural la transición a ver cotidiano el matrimonio entre estas dos personas del mismo sexo. Y también justamente cómo se adquieren estos roles de una pareja que contrae matrimonio. Es decir, cómo entendemos que se forma el matrimonio como marido y mujer, excluyendo de tal manera a las parejas del mismo sexo. Entonces, esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque realmente en la cuestión de la legitimidad sí recae la cultura o el trasfondo cultural. También hablar un poco sobre la representatividad. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Iván. No siempre estos grupos minoritarios están bien representados en las elecciones y también pensar un poco en que actualmente quizá elegimos al candidato menos peor o al que nos convence un poco más, pero realmente habría que pensar que también estamos siendo representados para poder formular leyes cada vez más justas y que se logre esta garantía de la igualdad ante la ley. Totalmente de acuerdo, o sea, vaya, repensar y pensar nuestro voto en términos de el gobierno que queremos es fundamental, eso no queda la menor duda y al final del día para eso sirve este ejercicio democrático llamado elecciones, para que lo que nos guste o nos disguste, digamos, expresarlo en las urnas y verlo reflejado, insisto, en este mandato de representación. Ahora, tocaba un punto bien interesante, Lisette, que es en sí mismo, hablemos de matrimonio, o sea, cuáles son las connotaciones tanto jurídicas como culturales del matrimonio. ¿Por qué nos cuentas un poco, María, como solemos ver quienes estudiamos Derecho, qué es el matrimonio, vaya, en tu clase de Derecho Civil, cuáles son los componentes, etcétera? Porque al final
pues ¿para qué hacer la diferencia, no? O sea, veamos y tratemos de llegar al fondo de por qué es necesario, por qué se puede llegar a considerar necesario, en el caso del Congreso de Colima, por qué consideró necesario hacer una distinción con respecto a matrimonio para personas de distintos sexos o el concepto de enlace conyugal para personas del mismo sexo. El problema es que todavía no podemos aceptar como sociedad, aunque personalmente nosotros lo sepamos, porque hemos estudiado el tema, porque hemos leído criterios, porque vemos como referencia a otros países, pero en realidad la sociedad en general, nuestro país, todavía tiene muy arraigada esa concepción de que el matrimonio solo puede ser esa unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Es muy raro para muchas personas todavía decir que hay una relación entre dos mujeres, una relación entre dos hombres o infinidad de combinaciones que pueden existir actualmente porque cada persona puede expresarse pues como ella quiera. Pero jurídicamente yo no creo que deba haber una distinción entre esa unión que se hace de dos personas del mismo sexo o dos personas de diferente sexo. Obviamente por mi idiosincrasia y por todo lo que yo pienso, pero muchas personas, y más en el norte, piensan que es algo abismal tener este tipo de relaciones. Yo creo que ese fue el fin del Congreso de Colima. Es decir, allá no están tan aceptadas este tipo de relaciones. Tanto es así que muchas personas aún tienen que viajar del estado de origen para poder casarse con las personas que ellas eligieron. Un matrimonio es para crear una vida en común y unas personas del mismo sexo pueden crear una vida en común igual que dos personas de diferente sexo. Entonces, realmente la diferencia es en la ideología, ¿no? Está en lo que las personas creen que debe ser un matrimonio, pero realmente un matrimonio ya no es la unión de una mujer y un hombre como lo decían o lo dice todavía en muchas legislaciones. Ya es la unión de cualquier persona, o debería ser jurídicamente eso, la unión de cualquier persona para crear vida en común. Entonces, es como lo decía el Tribunal Europeo y que lo mencionan aquí en la sentencia de la Corte, que todas las personas, incluyendo las personas homosexuales, tienen esa capacidad para tener una vida estable con otra persona y de elegir con quién quieren estar. Entonces, no creo que deba ser ya necesario tener esta diferencia, y me parece que lo que realizó el gobierno de Colima, o más bien el Poder Legislativo de Colima, fue esta diferencia porque ellos, o quien realizó la ley, no piensa que deba ser igual una relación entre hombre y mujer y una relación entre personas de diferente sexo, y por eso esta discriminación expresa de diferenciar estas dos relaciones que son exactamente lo mismo, son uniones de personas. Pues muchas gracias, María. Realmente creo que pones varios puntos interesantes sobre la mesa. Uno definitivamente de ellos es el concepto de matrimonio en sí mismo. Si bien es una de las figuras que se utilizan para un proyecto de vida en común entre dos personas, también es cierto que el matrimonio otorga una serie de derechos y que el hecho de negar el matrimonio a un grupo de personas del mismo sexo, porque lo son del mismo sexo, pues es profundamente discriminatorio, porque los estás también excluyendo de los derechos de esta vida en común que decides pasar, que te otorga, digamos, el matrimonio. Ana, cuéntame un poquito de los temas que incluye el matrimonio, o sea, de una serie de derechos que al estar, digamos, dentro de esta figura, tiene cada una de las parejas, y que al final del día es ahí en donde se encontraría la parte discriminatoria, más allá, digamos, de la falta de más fundamental, que es un reconocimiento de dignidad de todas las personas que pueden y deben estar con quien así lo decidan simplemente. Pero hablando estrictamente en lo jurídico, vaya, ¿cuáles son estos derechos que estarían dejando fuera a un grupo de la población simplemente por tener una orientación sexual distinta, en el caso de no reconocerles el matrimonio? Ok, bueno, pues como bien lo decía, el matrimonio es un derecho que da apertura a nuevos derechos y también obligaciones. Algunos de esos derechos pueden, pues, en cierta forma, mejorar la calidad de vida de las personas. Derechos, por ejemplo, como a la seguridad social. En este caso, como lo manifestaba la persona que impugnó la norma, a la adopción, se le está privando el acceso a estos derechos por no entrar en la figura como tal de matrimonio. Entonces, hay una amplia gama de derechos que se le estarían, pues, de cierta manera impidiendo a esta persona por el simple hecho de no entrar en el matrimonio.
y sería pues discriminatorio. Entonces, pero son ciertos derechos como, pues, como ya lo manifestaba, derecho a la salud, a la propiedad, a la familia, incluso a los hijos de las personas con preferencias sexuales distintas o que están en un enlace conyugal, pues se les estarían vulnerando estos derechos. Totalmente, me parece que, y lo dices muy bien, hay una apertura de derechos al entrar a la figura del matrimonio, obviamente también una serie de obligaciones que son fundamentales y han sido consideradas fundamentales, digamos, históricamente, para una pareja que decide emprender un proyecto de vida juntos. Efectivamente, como tú dices, seguridad social, hay algunos beneficios también en términos fiscales hacendarios, en fin, varias cosas que viviendo en pareja, pues realmente sí resulta muy discriminatorio para todas aquellas personas que simplemente por tener una orientación sexual en el mismo sexo, vaya, pues no están pudiendo acceder a esta apertura de derechos que da el matrimonio. Lisette, cuéntame un poquito más otras de las impresiones que puedas llegar a tener con respecto al caso, porfa. Claro. Me parece que es muy importante lo que mencionaba ya Ana sobre la apertura de los derechos una vez que se forma la figura del matrimonio. Entonces, también habría que analizar, pues, qué derechos se están adquiriendo una vez que se da el enlace conyugal. Dado lo que ya decía María sobre que se puede entender el matrimonio como igual como una unión conyugal, pues creo que habría que analizar también el tipo de derechos que se adquieren. También me llama mucho la atención cómo es que una vez que decides pues unir tu vida a la vida de otra persona a través de este vínculo conyugal, vamos perdiendo estos derechos que son conocidos como nuestras garantías individuales, tal como es el derecho a la salud. Entonces, estamos no solo negando un derecho a unir tu vida con alguien más de manera legal, sino también el acceso a la salud derivado de tu preferencia sexual. Asimismo, también el derecho a la familia y a una vida digna, que también son garantías individuales. Entonces, no solo estamos vulnerando una elección de cómo llevar tu vida, sino la elección de cumplir y de hacer valer tus derechos y tus garantías individuales. Muchas gracias, Lisette. Iván, comentarios sobre tus compañeras, algo que quieras añadir. Yo creo que una de las cosas más importantes que ya se han señalado aquí es que no solamente es una aplicación desigual de las leyes, sino hay una respuesta también desigual, ¿no? O sea, es decir, la aplicación de estas leyes produce también desigualdad al momento en que, como lo comentaron las compañeras, hay derechos que les son negados por el simple hecho de no pertenecer a la figura jurídica del matrimonio. Entonces, pues no solamente es una creación y una aplicación desigual de las leyes, sino lo que producen estas mismas, ¿no? Hay una replicación de esa desigualdad que parece sistemática, ¿no? Si en caso, por ejemplo, de que la Corte no se llevara este caso a la Corte, hubiera una replicación sistemática de la desigualdad. Otra cuestión, hay un texto que me gustaba mucho de Nexos, de León Castellano, creo que se apellida, del 2017, y él habla de algunas sentencias que han habido sobre matrimonios igualitarios alrededor del mundo y cómo ha evolucionado el caso. Y cierra con una pregunta muy interesante: ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿No? Y parece ser que esa pregunta a veces falta en la reflexión de quienes crean y quienes aplican las leyes. ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿No? ¿Quién soy yo para determinar qué es lo que es diferente y qué es lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién soy yo para determinar que ellos merecen o deben de tener otra figura jurídica? ¿No? Entonces, a mí me parece que esa pregunta es válida y es importante, porque como lo comentábamos, al final estamos propiciando más desigualdad, ¿no? Hoy en día es uno de los problemas más fuertes que enfrentamos, la desigualdad, no solamente una cuestión de desigualdad económica, sino también, como lo estamos viendo, hay una cuestión de desigualdad social que se traduce en derechos distintos para las minorías, una cuestión de desigualdad cultural porque entendemos que esas minorías son diferentes a nosotros y así tratamos de crear una convivencia que replique este tipo de valores.
y al final también una desigualdad política, porque no son igualmente representadas estas personas al frente de las instituciones. Sí, y al final no se trata, creo yo, como en ocasiones se dice, de conquistar derechos y tal, porque los derechos ahí están, más bien tienen que ser reconocidos y no tienen que ser excluidos ciertos grupos minoritarios por diferentes características. Al final del día, insisto, no es voluntad en sí misma del legislador, sino más bien el reconocimiento que tiene que hacer del legislador de una serie de normas que lo superan y que superan, digamos, a las impresiones culturales que puedan haber en cada uno de los estados o en algunas de las regiones del país, porque si algo es subyacente a todo lo demás, que es la dignidad humana, es el primer reconocimiento que se tiene que dar. Vamos rápidamente a un corte, regresamos para el tercer bloque ya con nuestras conclusiones. Yo creo que es un tema bastante vasto, hay muchas opiniones todavía al respecto y sobre todo mucha sociología detrás de esto, pero pues no le cambien, estamos hablando de igualdad ante la ley, esto es derecho a disentir, volvemos en un momento más. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, el último bloque del programa de hoy. Estamos hablando de la igualdad ante la ley, un caso de discriminación en el Código Civil del Estado de Colima, en donde el Congreso local aprobó una reforma a dicho código para crear una nueva figura dentro del esquema, digamos, de matrimonio llamada enlace conyugal. El enlace conyugal realmente dirigido para personas con una orientación sexual entre el mismo sexo, distinta a la del matrimonio, definida por un hombre y una mujer. Realmente esto, a los ojos de la Corte, a los ojos, digamos, de cualquier precepto constitucional y tratados internacionales, pues es claramente inconstitucional, es claramente desigual y discriminatorio, pues genera dos figuras jurídicas para un mismo hecho y niega y excluye de una serie de derechos a un grupo de personas simplemente por una orientación sexual distinta. Sobre esto hemos estado platicando con los invitados del día de hoy sobre uno de los principios fundamentales, no solo de nuestro derecho, sino de la ley en general, que es la igualdad. Todas las personas somos iguales ante la ley, independientemente de nuestras preferencias, orientaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo primero constitucional, tan sencillo como eso, y estamos hablando precisamente de esa reforma que se dio en el Código Civil para excluir, para diferenciar, bajo un mismo hecho, que es la unión de dos personas, independientemente del sexo, y se creó este llamado enlace conyugal, que fue determinado, por supuesto, inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que ya hemos discutido varios puntos en específico, lo que es el matrimonio, los derechos y las obligaciones que se abren a la luz del matrimonio, la teoría un poco también de derecho comparado en términos de el reconocimiento de derechos y no precisamente su conquista, etcétera, etcétera. Y la importancia, como nos ha dejado Iván también en claro, de la labor y la responsabilidad de los órganos legislativos al momento de legislar, que de entrada tienen que reconocer lo que ya es constitucional. Por ahora les propongo que pasemos, pues ahora sí que a unas breves conclusiones. Empezamos, si quieres, contigo, Ana. Dime cuáles fueron lo que más rescatas, digamos, de este caso, con qué te quedas, qué tenemos que repensar con respecto a la resolución que vimos el día de hoy. Bueno, pues de lo que se comentó, yo creo que es importante, para empezar, como decía, de las personas que nos representan. Yo creo que no solo es las personas que nos representan o basarse en ellos son los responsables. Yo creo que también como personas tenemos que educarnos y formarnos para tener pues, una mayor apertura a nuestra forma de pensar y no ser tan conservadores. Entonces, yo creo que en cierta parte el legislador también pueden hacer o llegar a hacer un razonamiento en base de que cómo es la sociedad o cómo interpretaría la sociedad aceptando el matrimonio. Sin embargo, también creo que el legislador al momento de crear las normas o de reformarlas debe de valorar que realmente se estén garantizando los derechos que tenemos como persona para entonces, porque le estaban como dando dos derechos, pero en cierta parte pues le estaban limitando, ¿no? Entonces, al momento de reformar o crear las leyes, creo que ellos deben de valorar muy específicamente o minuciosamente que se cumplan con las garantías y con los derechos que
que tenemos como persona. Muchísimas gracias, Ana, te lo agradezco. Lisette, vamos contigo. Tus conclusiones, por favor, con respecto al caso. Claro, yo me quedo un poco pensativa en la cuestión de si realmente habría que preguntarnos quiénes somos nosotros para juzgar, o habría que preguntarnos qué tenemos que hacer nosotros para lograr esta garantía de la igualdad de derechos. También me quedo pensando un poco en esta cuestión de cómo conceptualizar la diferencia y la desigualdad, entendidas desde las distintas esferas, es decir, la política, la social, incluso la económica, para poder llegar a leyes cada vez más justas. También considero que es necesario, pues no solo la legislación, es decir, no solo ampliar nuestro criterio, sino también hablar de la igualdad ante la sociedad, y es decir, lograr un reconocimiento político a través de las leyes, pero también un reconocimiento social a través de factores culturales y a través de las esferas de nuestro sistema social. Muchísimas gracias, Lisette. Muchas gracias por tu participación. En las conclusiones nos quedamos con ello, definitivamente. María, te escucho. Cuéntame. Bueno, yo creo que la decisión de la Corte fue muy buena, su análisis también fue muy bueno. La verdad es que hizo un buen estudio sobre aspectos históricos en cuestión, por ejemplo, menciona ciertos casos estadounidenses en motivo de la raza. Como sabemos, la raza también en algún momento, y lo es ahora, un factor muy importante en cuanto a discriminación, ¿no? Todavía se discrimina a este tipo de personas, y qué es lo que ha ayudado a que hayan generado estos derechos que tenían por naturaleza, por el simple hecho de ser humanos. El derecho, ¿no? Creo que el derecho nos va a ayudar a cambiar paradigmas, a quitarnos estigmas de las personas y a ir para adelante, a mejorar todos como sociedad, porque ya a lo mejor lo piensan ciertas personas, pero ya cuando esté en la ley, pues tienes que cumplirlo, ¿no? No es de que quieras o no. Y sí, claramente necesitamos un cambio en la cultura y en las creencias de las personas en muchos factores, pero si no empezamos por el derecho, creo que este cambio sería más lento, ¿no? Lo vemos en muchos ejemplos, como el derecho al voto de la mujer, como lo digo, en estos aspectos de las personas que tienen preferencias sexuales de su mismo sexo o otras preferencias sexuales. Creo que siempre debe haber alguien, aquí en este caso es nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte, que diga no. Así no son las cosas, ¿no? Las cosas van para adelante, porque si está en nuestra Constitución debe ser cumplido, y no solo está ahí, está en nuestros tratados internacionales, está en las Cortes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, etcétera, ¿no? Tenemos muchos ya precedentes que defienden a esta minoría, y creo que debemos ir por ese camino, ¿no? Si en algún momento el juez Warren, el juez Harlan no hubieran decidido ir en contra de la mayoría, entonces no tendríamos sentencias que defendieran a las personas de diferente raza en Estados Unidos. Entonces, ahora, aquí en México tenemos a nuestro Tribunal Constitucional que se basa en estos antecedentes, en estos precedentes para proteger los derechos humanos de nuestra sociedad. Y creo que está muy bien, y que está muy bien analizada esta sentencia, y creo que tiene mucha razón en creer que el derecho es el principal factor, o yo lo creo así también porque me baso en la historia y en lo que ha pasado, para cambiar paradigmas y creencias que vayan en contra de los derechos humanos de cualquier grupo minoritario. Totalmente, los derechos humanos yo creo que ya dejaron de ser una tendencia en sí misma para convertirse en algo que tenemos que normalizar, aceptar, tener internalizado plenamente, de que no es moda, es simplemente el piso mínimo de dignidad, de reconocimiento que merecemos todas y cada una de las personas. Muchas gracias, María. Voy contigo, Iván, cuéntanos. Además de lo que comenta María, que me parece es una cuestión fundamental, ¿no? Todos los precedentes en las instituciones jurídicas que existen. Me parece que hay otra cuestión, y que al final se recalca de manera tácita en el caso, que es la cuestión de perseguir nuestros derechos. No solamente quedarnos con la resolución de un tribunal, sino ir a todas las instancias posibles por hacer válidos los derechos que nos corresponden. En este caso en específico, me parece una cuestión notable el hecho de que lo hayan llevado a la Suprema Corte para hacer valer su derecho al matrimonio. Y otra cuestión que me parece importante es
así como los micromachismos alimentan al machismo hoy en día, muchas microsituaciones que se dan hacen muy evidente la desigualdad con estos grupos minoritarios. Tal es el caso de la forma en la que se refieren todos los días al matrimonio, ¿no? Marido y mujer. Me parece que es un momento importante en el que todos debemos empezar a pensar que el matrimonio es la unión entre dos personas más que entre marido y mujer. Y pues con eso cerraría mi intervención. Muchísimas gracias, Iván. Efectivamente, demos cambio a esta página, a estas viejas prácticas y a estos viejos esquemas dentro de nuestro reconocimiento cultural para dar paso al que platicábamos y yo creo que ha sido mencionado, ¿no?, el hilo conductor de esta gran conversación, que es el reconocimiento de los derechos existentes, el reconocimiento de la dignidad humana, el reconocimiento de la igualdad que el derecho nos provee absolutamente a todas las personas. Independientemente de cualquier factor, ese es nuestro piso mínimo y esa es la página en donde tenemos que avanzar. Los derechos humanos, una realidad, hacerlos una realidad en nuestra práctica, en nuestro actor profesional, y un reconocimiento que debe haber también desde los órganos, obviamente, legislativos, estatales y demás. Esta me parece una sentencia, pues por supuesto, digo, es de 2015, importantísima dentro de la Suprema Corte de Justicia, porque deja muy bien establecido en dónde está el límite, digamos, de la Constitución, en dónde está el límite de la igualdad y en dónde está el límite en donde comienza la discriminación, en este caso en un tema referido sobre orientación sexual. Muchísimas gracias, Ana, Lisette, María, Iván, por acompañarnos esta ocasión. Esperamos tenerlos nuevamente acá en su casa, en Justicia TV, en Derecho a Disentir, y ojalá en la próxima ocasión que nos veamos acá en el foro. Así que mientras tanto y en lo que eso sucede, síganse cuidando mucho, al igual que todos en casa. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos de lunes a jueves a las 9 de la noche acá en Justicia TV. Muchas gracias.